Hablemos de la Sony Alpha 6400. Bien, sin duda alguna, una de las primeras preguntas que me hice antes de comprar esta cámara es: ¿realmente necesito una cámara? Y bien, por aclararlo desde el primer momento, sí, la necesito porque al final es verdad que grabo con el iPhone y grabas en una calidad, bueno, francamente increíble. Estás viendo este vídeo grabado con el iPhone en 4K 60 frames por segundo, pero me limita muchísimo porque si necesito grabar alguna toma del propio iPhone, si necesito grabar la pantalla del iPhone, es decir, si al final necesito hacer uso del iPhone mientras estoy en el propio vídeo, me veo muy limitado a tener que duplicar el trabajo y además pedir siempre un dispositivo móvil que me presten, en este caso, por ejemplo, a mi chica. Por tanto, decidí que quería comprar una cámara. Y en este vídeo voy a darte los motivos al estilo review del por qué elegí la Sony Alpha 6400. Y bien, una de las primeras cosas es agradecer a Javi Zaldívar del Mac de Javi, que sinceramente me ha ayudado muchísimo, pero que muchísimo, en la elección de esta cámara. Además me ha explicado muchísimas cosas, porque es cierto que cuando vienes del iPhone pues es muy sencillo, ¿no? Sacas el móvil, le das a grabar y estás grabando ya un vídeo. Sin embargo, con una cámara con objetivos intercambiables pues son muchas más cosas las que tienes que configurar antes de darle al botón de grabar. Entonces, como digo, desde aquí mi agradecimiento, Javi, por la ayuda que me has prestado. Y bien, lo primero por lo que elegí esta Sony Alpha 6400 es porque tiene una relación calidad-precio muy buena. Además, en un peso total de tan solo 400 gramos o 403 gramos si no me falla la memoria, que la hacen muy pero que muy cómoda, sobre todo cuando vas a hacer videoblogging, ya que al final, a la hora de videobloguear, grabarte a ti mismo, es fundamental el peso, porque al final acabas francamente cansado del brazo de llevar la cámara sostenida para poder grabarte. Segunda opción y segundo motivo por el cual compré esta cámara, y que incluso te diría que es el primero de ellos o el fundamental que me hizo decidirme por esta cámara, y es que efectivamente graba en 4K hasta 25 fotogramas por segundo, y eso es algo que yo sí o sí quería, porque al final me gusta grabar el vídeo en 4K, de tal forma que aunque luego el proyecto a lo mejor lo haga en 1080, tengo un vídeo grabado en 4K que me permite tener una calidad de imagen muy pero que muy buena. Y una vez que te he hecho este pequeño resumen, hablemos de las características que me gustan muchísimo de esta Sony Alpha 6400. Y bien, lo primero que quiero que conozcas es que se trata de una cámara con sensor APS-C, es decir, no es de 1 pulgada. El tamaño de este sensor APS-C es de 23,5 por 15,6 milímetros. Tiene, como te digo, la capacidad de grabar en 4K hasta 25 fotogramas por segundo. Y si hablamos de fotografía, tienes que saber también que la cámara tiene 24 megapíxeles de resolución. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho también, porque es cierto que en mis vídeos le doy uso, es a la grabación en cámara lenta, que tiene la capacidad de grabar hasta 100 fotogramas por segundo, algo que a la hora de hacer cámara lenta es francamente necesario, porque es cierto que le puedes añadir flujo óptico en Final Cut, pero siempre va a quedar mucho mejor cuanto más fotogramas tenga el vídeo original de ese clip. Algo que me parece también muy top es que cuenta obviamente con objetivos intercambiables, lo cual te va a permitir ir avanzando a medida que vas necesitando más objetivos y subir la calidad del mismo o hacer cierto tipo de trabajos. No te preocupes, porque en un vídeo aparte te voy a hablar de cuáles son los objetivos que yo tengo, como por ejemplo este que tengo aquí, que es un 10-18 de Sony, y con el cual grabo los videoblogs. Como te digo, en un vídeo aparte voy a grabarte cuál es mi setup de grabación
y cuáles son los que utilizo para según qué ocasión y según qué cosas. Otra de las cosas que me gusta mucho y que tengo muchísimas ganas de aprender a usar son los perfiles de color que te permite tener Sony y que te permite grabar con ellos de tal forma que ganas mucho en amplitud cromática. Son perfiles como los S-Log, el S-Log, S-Log 2, S-Log 3, HLG, y bueno, pues al final todos estos perfiles, como te digo, te permiten grabar un proyecto en HDR con una gama cromática muy elevada que luego en postproducción te permite jugar muchísimo con los colores. En mi caso yo todavía tengo que aprender a editar ese vídeo porque me resulta todavía un poquito complejo, pero poquito a poco iremos sin duda alguna mejorando en este aspecto. Algo que sin duda alguna tienes que tener en cuenta según qué uso le vayas a dar es que la pantalla es abatible, pero es abatible hacia la parte superior, de tal forma que sí, vas a poder grabarte a ti mismo videoblogueando, por ejemplo, pero es fundamental que sepas que si estableces en la parte superior de la zapata un micrófono, obviamente por cuestiones físicas no te vas a poder ver a ti mismo e incluso según el micrófono ni siquiera terminar de abatir la pantalla hacia arriba. Pero bueno, no te preocupes porque esto tiene fácil solución, como te contaré en el vídeo del setup de grabación, porque existe un acople para la zapata que te permite desplazar la misma y poder poner el micrófono a un lado para poder grabarte a ti mismo con la pantalla totalmente abatible. Y otra de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo de esta Sony es que al final puedes configurar los botones un poquito a tu antojo. Tienes varios botones como el de función, el C1 e incluso el propio joystick que puedes configurar como tú quieras para poder hacer tu día a día más cómodo según qué modo de fotografía o según qué modo de vídeo estés utilizando. Y eso sí, me da pie para hablar ya de lo malo o lo que no me gusta tanto de esta cámara. Primer aspecto que no me gusta mucho de la cámara es que el menú de configuración no es excesivamente intuitivo. He podido ver en YouTube algún que otro tutorial de cámaras mucho más profesionales, como por ejemplo la Sony Alpha S7 III, y ciertamente es verdad que, vale, se trata de una cámara abismalmente mucho más cara, pero es cierto que el menú es mucho más intuitivo, mucho más sencillo, y bueno, pues al final creo que podrían actualizar el software de la cámara de tal forma que el menú fuese un poquito más intuitivo, sobre todo para perfiles de persona como yo, que acabamos de comenzar y que sinceramente nos parece un mundo empezar a usar esta cámara. El segundo aspecto que no me termina de convencer, pero que ya te anticipaba y te hablaba antes, es que la pantalla se abate hacia arriba. Me encantaría que se abatiese hacia el lateral para tener que hacerme la vida más fácil. No obstante, como te digo, esto ya lo he podido solucionar con un acople que te contaré, como te decía, en el vídeo del setup de grabación. Algo que también me gustaría por pedir, no porque fuese necesario, pero sí por pedir, es que esta Sony grabase en 4K al menos a 60 fotogramas por segundo. Yo entiendo que si grabase a 60 fotogramas por segundo o más fotogramas por segundo, estaría, digamos, canibalizando al resto de Sony que son de una gama un poquito superior. No obstante, como te digo, 25 fotogramas a 4K son suficientes para grabar una imagen brutalmente increíble. Pero bueno, pues sí que es cierto que a la hora de luego poder hacer cámara lenta se agradecería tener al menos 60 fotogramas para poder seguir haciendo cámara lenta a 60 fotogramas pero en 4K sin la necesidad de grabar, como podrías hacerlo, a 100 fotogramas por segundo, pero bajando la calidad a Full HD. Por tanto, como te digo, es algo que yo le pediría pero que no considero que sea plenamente imprescindible. Algo que sin duda alguna también tienes que tener en cuenta según qué vayas a hacer es que el cuerpo de la cámara no cuenta con una gran estabilización. Es cierto que existen objetivos como este que yo tengo aquí que ya cuentan con estabilizador, pero la propia cámara o el propio cuerpo no lo cuenta. Por tanto, si tú eres una persona que, por ejemplo, graba mucho videoblogging, que no es mi caso, yo sí grabo alguno, pero no es mi core del canal, pues te recomiendo que si ese es tu caso, vayas por ejemplo a la Sony Alpha 6600, que sería el modelo digamos superior a este, de tal forma que ese modelo sí cuenta con estabilización en el cuerpo, que a la hora por ejemplo de videobloguear, si tu objetivo no cuenta con estabilización, lo vas a notar muchísimo y vas a ganar un poquito en la calidad de la imagen que estás ofreciendo a tus seguidores. Y esto ha sido un poquito el resumen de los aspectos que tienes que conocer de esta cámara Sony Alpha 6400. Obviamente existen muchísimas configuraciones, muchísimos aspectos, pero si eres un usuario básico o un usuario que va a empezar, creo que esos son los aspectos que debes de conocer de la cámara para poder decidir si comprarla o no comprarla y para poder empezar a utilizarla a la hora de grabar tus vídeos. Espero como siempre que este vídeo te haya sido de utilidad. No olvides que es fundamental darle
darle un buen like al vídeo y por supuesto suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. Vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!